Bien, vamos a tratar de ir explicando un poco para que se orienten un poco más con el tema del práctico este que tenía que hacer. La primera parte, donde dice operaciones generalizadas, es solo una anotación, ¿no? O sea, nosotros por lo general los conjuntos los llamamos A, B, C, con letras mayúsculas, T, F y así. Em, pero en este caso se los menciona con subíndices para poder hablar de muchas uniones o de muchas intersecciones, y por ahí para simplificar un poco la notación se usa lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, tengo un conjunto A general, ¿no? Que tiene un montón de subconjuntos adentro. O sea, supongamos este sería el conjunto A1, el conjunto A2. No tienen por qué ser disjuntos los conjuntos, pueden haber, o sea, intersecciones. Este podría ser el conjunto A3, ¿no? Y así ponemos, bueno, puntos suspensivos hasta que llegamos a un conjunto A sub n, ¿no? O sea, habla de cantidades finitas en la notación. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, hacer la unión de los 4 primeros subconjuntos, por ejemplo, yo hago la unión de i igual 1 hasta el 4 de A sub i. Esto es parecido a lo que ya estuvimos viendo con sumatorias, ¿no? Entonces esto sería el conjunto A sub 1, unión A sub 2, unión A sub 3, unión A sub 4. ¿Sí? Es solo una anotación, es para decir, bueno, es la unión de los conjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Podría ser la unión hasta los primeros 20 conjuntos, entonces no voy a poner A sub 1, unión A sub 2, unión A sub 3, puntos suspensivos, unión A sub 20, entonces ponemos la unión de i igual 1 hasta 20 de los conjuntos A sub i. Entonces uno ahorra en notación. Y de la misma manera, con la intersección, si yo quiero hacer la intersección de los primeros 5 conjuntos, ¿no? De i igual 1 hasta 5, ¿no? O sea, esto se lo pone más grande como para hablar de una unión, de una intersección o unión de muchos conjuntos, perdón, de los A sub i. Esto sería A sub 1, intersección A sub 2, intersección A sub 3, intersección A sub 4, intersección A sub 5, ¿no? Y en lugar de poner todo esto, lo simplificamos con esa notación. Es para simplificar las cosas, no hay nada más atrás de todo eso. Ahora veamos el tema de la partición, ¿no? Veamos un poco la notación. O sea, yo tengo una familia de conjuntos, ¿no? Que serían subconjuntos de A. Dicha familia es una partición de A si se cumple lo siguiente. Fíjense que acá utilizamos la notación esta, la de la unión generalizada, como acá, pero no se utiliza la notación de la intersección generalizada. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, como vimos recién, yo tengo un conjunto A, ¿no? Y voy a tener un montón de subconjuntos. O sea, si yo tengo el conjunto A, voy a tener un montón de subconjuntos que también los voy a mencionar con subíndices, pero en este caso sí van a tener que ser disjuntos. No tiene que haber intersección. Ahora vamos a ver cómo es eso, ¿no? Si yo tengo así, ¿no? El conjunto A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y, bueno, puntos suspensivos hasta un conjunto A sub n. O sea que puedo tener una cantidad n de subconjuntos, en donde se tiene que cumplir para que sea una partición, para que esta familia, ¿no? de conjuntos ¿no? Para que esta familia de conjuntos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos hasta sub n, sea una partición de A,
O sea, hablamos de una partición en función de un conjunto, del conjunto A. Se tiene que cumplir que la unión, ¿no? O sea, la unión de todos los conjuntos me tiene que dar el conjunto A, entonces esto lo expresamos de la siguiente forma, ¿no? ¿Sí? Para no tener que andar por lo que vimos recién, ¿no? Y después me dice que, que va a ser para cualquier, ¿no? A sub i y a sub j, ¿no? O sea, se está hablando de dos conjuntos con subíndices que pueden ser distintos o no, y me dice que o bien, ¿no? O bien, fíjense que cuando hace el énfasis en o bien una cosa o bien otra, hablamos de un o excluyente, no es un no incluyente, no es que pueden pasar las dos cosas, o pasa una o pasa la otra, no hay, no está la posibilidad de que pasen las dos. A sub i es igual a A sub j, este caso sería en el caso de que son el mismo conjunto, o sea que A sub i es igual a sub j, ¿no? O bien, la intersección A sub i intersección A sub j es vacía, ¿sí? Acá estamos hablando de conjuntos distintos, ¿no? Porque obviamente tienen que ser disjuntos. Veamos un ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo el conjunto A, que es, vamos a poner que son los números del 1 al 10, y tenemos tres subconjuntos de A, por ejemplo, A sub 1 igual a 1, 2, 3, 4, A sub 2 igual a 5, 6, 7, y A sub 3 igual a 7, 8, 9, 10. En este caso veamos qué es lo que se cumple. Por ejemplo, si yo tengo en el primer punto la unión, o sea, tengo tres conjuntos, ¿no? La unión de i igual 1 hasta 3 de los a sub i, ¿a qué va a ser igual? Bueno, veamos qué conjunto me queda, ¿no? A ver, si yo hago la unión, acuérdense que lo que hago en la unión meto todos los conjuntos. Y bueno, si se repiten, va una sola vez, no va dos veces. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. O sea, están todos, está todo el conjunto A. O sea, en este caso se cumple la primera parte. Ahora veamos, por ejemplo, lo que yo tengo que ver acá, con estos tres conjuntos, tengo que ver, para ver que se cumpla esto, tiene que ser que la intersección entre A sub 1 y A sub 2 tiene que ser vacío, la intersección entre A sub 1 y A sub 3 tiene que ser vacío, y la intersección entre A sub 2 y A sub 3 también tiene que ser vacío. O sea, se tiene que cumplir con las tres. O sea, lo que yo tengo que armar serían todas las intersecciones posibles que se pueden dar entre dos conjuntos. O sea, en el caso este, que son tres conjuntos, es fácil. Es A sub 1 con A sub 2, A sub 1 con A sub 3 y A sub 2 con A sub 3. Si yo tengo más conjuntos, bueno, es un poquito más, ¿sí? Ahí habría que ver otra cosa. Pero bueno, por eso usamos pocos conjuntos. Bueno, la intersección entre A sub 1 y A sub 2. Fíjense, a ver, yo tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay algún elemento en común? No. Entonces la intersección acá es vacía, ¿no? Entre A sub 1 y A sub 3. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tampoco tiene elementos en común. En este caso sigue siendo vacía. Y ahora tenemos que hacer entre A sub 2 y A sub 3. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Bueno, tiene un elemento en común, el 7. O sea que acá la intersección es el elemento 7. O sea, el subconjunto que tiene el elemento 7. Acuérdense que la intersección es una operación entre conjuntos que me devuelve otro conjunto. Entonces, como este es distinto de vacío, ya está, con uno que no me dé, no es partición.
Entonces no se cumple 2. Entonces no es partición. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, bueno, el mismo conjunto A, vamos a copiarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y tenemos los subconjuntos. A sub 1 sería 1, 2, 3. A sub 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Y a sub 3 sería 8, 9, 10. Entonces veamos, la primera parte, ¿no? La unión de i igual 1 hasta 3 de los a sub i sería, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me da? Tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No está el 5, o sea, falta el 5, entonces esto es distinto de A. No se cumple el primero, no se cumple ninguno. ¿Sí? Si no se cumple este, no importa que después me dé con lo otro, ya está, no es partición. ¿Sí? Y veamos, utilicemos un último ejemplo, o sea, con el mismo conjunto. ¿Sí? Y tengo los subconjuntos A sub 1, 1, 2, 3, 4, A sub 2, 5, 6, 7, y A sub 3, 8, 9 y 10. Veamos la primera parte, ¿no? Que se cumple. La unión de i igual 1 hasta 3 sería, en este caso, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es igual a A, o sea, se cumple la primera parte. Ahora, como se cumple la primera parte, vamos a pasar a la segunda, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que verificar? Que A intersección A sub 1 intersección A sub 2 tiene que ser vacío, A sub 1 intersección A sub 3 tiene que ser vacío, y A sub 1 intersección, perdón, A sub 2 intersección A sub 3 tiene que ser vacío. Entonces veamos. A sub 1 intersección A sub 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hay elementos en común, me da vacío, ¿no? A sub 1 intersección A sub 3. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, no hay elementos en común, me da vacío. Y A sub 2 intersección A sub 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tampoco hay elementos en común, me da vacío, por lo tanto, la familia A sub 1, A sub 2, A sub 3 es una partición de A. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, vamos a introducir una nueva relación, lo que es la relación congruencia módulo n, ¿no? Acá tenemos la definición. Dado un número natural n, diremos que dos números a y b son congruentes módulo n, si solo si a menos b es divisible por n, o si n divide a menos b, ¿no? Acá está expresado en símbolos. Esto significa congruente, ¿no? A es congruente a b módulo n, si solo si n divide a menos b, o n es divisor de a menos b.
¿sí? O sea, de esas dos formas se puede decir. Antes me gustaría entender qué es ser divisor, y previo a eso tendríamos que ver cuál es la definición de división entera. A ver, por ejemplo, la división entera. ¿No? O sea, va a ser una división, va a ser una operación entre dos números enteros, ¿sí? O sea, sean los números A y B enteros, ¿no? Y vamos a decir que dividir dos números A y B es encontrar otros dos números C y R, también enteros, ¿no? Tal que, y se cumple lo siguiente, ¿no? Que A es igual a B por C más R, ¿no? Y además R tiene que ser menor que B o mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, tiene que estar en este rango de valores. Cuando la división, cuando el resto me da 0, en ese caso la división es exacta, ¿no? Si R es igual a 0, la división es exacta. Y yo puedo decir que A va a ser igual a B por C solamente, sin el resto. Bueno, nosotros recordamos cómo era el proceso, el algoritmo de la división, ¿no? Nosotros teníamos el número A, ¿no? Lo dividíamos por un número B, y esto me iba a dar como resultado un número C y un número R, ¿no? Que tenían cada uno su nombre. A este lo llamamos dividendo, a este divisor, este es el cociente, y el resto. Entonces, veamos, esto es clave, ¿no? Porque, a ver, los restos solamente pueden ser positivos. Entonces, si yo divido por un número B, los restos van a ser números que, como son números enteros, yo puedo decir que el resto va a ser mayor o igual que 0, o menor que B, pero estrictamente puedo decir que es menor o igual que B menos 1. ¿Sí? Porque, o sea, si yo divido por 5, si B es igual a 5, entonces los restos posibles son 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, esos son los restos posibles. Entonces, para entender, vamos a ver algunos ejemplos. Y algo que por ahí no estamos tan adecuados a ver, con números enteros. Si yo divido 25 dividido 4, ¿no? Lo que yo hago, multiplico, o sea, el algoritmo es el siguiente: yo multiplico por un valor, ¿no? De manera tal que se acerque lo más posible a 25, pero que no lo pase, ¿no? Y bueno, y para eso recurrimos a lo que es la tabla del 4, por ejemplo, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y así, ¿no? Bueno, el número sería 6. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es 24, y si yo hago 7 por 4 es 28, ya se pasa. Entonces el anterior sería por 6. 6 por 4 es 24, ¿no? Lo ponemos acá y lo restamos. A veces se obvia este paso, pero bueno, es para hacerlo más gráfico. Y hacemos 20,
25 menos 24 me da 1 y este es el resto. Entonces, lo que se cumple es lo que dijimos recién, o sea, 25 es igual a 4 por 6 más 1, que da, o sea, 4 por 6, 24, más 1, 25. Si yo divido, por ejemplo, 25 por menos 4, o sea, porque estamos con números enteros, acá no tendría problema tampoco. Lo divido por menos 4, o sea, hago lo mismo. Yo tengo que multiplicar por un número que se acerque lo más posible a 25 sin pasarlo. Entonces, el número sería menos 6. ¿Por qué? Porque menos 6 por menos 4 me da 24. Si yo hubiese hecho por 6 positivo, esto me da menos 24, y en la diferencia ya tenía un número, ahora vemos qué pasaría, ¿no? Y bueno, el resto es 1. Y la verificación sería 25 es igual a menos 4 por menos 6 más 1, o sea, menos 4 por menos 6, o sea, 4 por 6, 24, menos por menos más, o sea, 24 positivo más 1, 25. Si yo hubiese hecho, en lugar de menos 6, hubiese hecho 25 dividido menos 4, lo hago por 6, 6 por 4 menos 24, tengo menos 24 acá, y como resto, acá me quedaría 49, el resto es mucho mayor que el divisor, no, eh, no es así, ¿no? Bien. Ahora, el problema está cuando yo tengo que hacer lo siguiente. Perdón, vamos a arreglar algo. Para que esto sea correcto, esto tiene que ser menor o igual que el módulo de b, ¿no? Porque si yo divido por un número negativo, ¿sí? Para que esto sea coherente, tiene que ser así. Entonces, ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el dividendo es negativo? ¿No? Menos 25 dividido 4. Bueno, ahora yo tengo que multiplicar por un número que sea menor que este, o sea, en eso consistía el algoritmo, que sea menor que menos 25, que se acerque lo más posible y que no lo pase, ¿no? A ver, si yo multiplico por 6, sería 24 positivo, es mucho mayor. Si yo divido por menos 6, a ver, si yo multiplico por menos 6, acá me da menos 24, ¿sí? Entonces, hago la diferencia, menos 25 menos 24, o sea, sería menos 25 más 24 es menos 1 y no cumple con las propiedades que tiene que tener el resto. O sea, el resto tiene que ser un número positivo. Entonces, no es el menos 6. Y además, si yo multiplico 4 por menos 6, me da menos 24 y es un número mayor que menos 25. Entonces, no cumple tampoco con el algoritmo. Lo correcto sería, en este caso, vamos a tachar esto, que menos 25 dividido 4, lo tendría que hacer por menos 7, para que sea un número menor que este. 4 por menos 7 es menos 28. Hago la diferencia, entonces sería menos 25 más 28, el resto es 3, y sigue siendo un número menor que 4, y es positivo a lo que yo quería. Y hacemos la verificación, menos 25, ¿no? Es igual a 4 por menos 7 más 3, ¿sí? Y bueno, tengo 4 por menos 27 es menos 28, más 3 menos 25. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para lo que viene después. Bueno, ahora vamos al siguiente concepto. ¿Cuándo un número es divisible por otro?
¿no? O sea, yo voy a decir que un número es divisible, o sea, un número n es divisor de A, o al revés, A es divisible por n, ¿no? O sea, serían dos formas distintas de decir algo equivalente, si el resto es cero, ¿no? Si el resto de dividir A por n es 0. Entonces, si el resto de dividir A por n es 0, yo tendría que A dividido n me da un cociente y el resto 0, entonces A es igual a n por c, donde c también es un número entero, ¿no? Ahora, yo voy a decir que n es divisor de A, o A es divisible por n, si A es igual a n por c, por un valor c, ¿sí? Por un número entero c. Y además también voy a decir que A es múltiplo de n en este sentido, ¿no? A es múltiplo de n. Entonces, veamos este concepto. Yo voy a decir que A es múltiplo de n, si A es igual a n por un número c, o n es divisor de A, o A es divisible por n, si ocurre esto, ¿no? O sea, son todas cosas equivalentes. Entonces, vayamos a la definición de dos números, o sea, de congruencia módulo, ¿no? N. Dice que dos números A y B son congruentes módulo n si A menos B es divisible por n. Y esto puede ocurrir únicamente de una forma, ¿no? O sea, que los dos números A y B, si los divido por n, tengan el mismo resto, ¿no? O sea, si yo tengo el número A, ¿no? Y lo divido por n y me da un valor c sub 1 y el resto r, ¿no? Y además al valor b lo divido por n y me da un resto c sub 2 y el mismo resto, perdón, un cociente c sub 2 y el mismo resto r, yo a estos dos números los puedo expresar de la siguiente forma, ¿no? Que a es igual a n por c sub 1 más r, y b va a ser igual a n por c sub 2 más r. Si yo hago la diferencia entre estos dos números, a menos b, ¿sí? Esto es igual a n por c sub 1 más r menos, lo ponemos entre paréntesis, n por c sub 2 más r. Si yo saco este paréntesis me queda n por c sub 1 más r menos n por c sub 1, perdón, por c sub 2 menos r. El r se me va, o sea, no pasaría esto si tuviese restos distintos, ¿sí? O sea que sí o sí tienen que tener el mismo resto, sea 0 o sea cualquier otro número, o sea los dos tienen resto 1, los dos tienen resto 2 o los dos tienen resto 0, o sea, también se aplica. Entonces me quedaría n por c sub 1 menos n por c sub 2. Sacamos factor común n y me queda c sub 1 menos c sub 2, como c sub 1 y c sub 2 son números enteros, la resta de números enteros me da otro número entero. O sea, esto también pertenece a z. ¿Sí? A diferencia de como habíamos visto con los naturales, con los enteros sí cumple con ley interna, ¿no? Es una ley interna, cumple con la ley de cierre. Entonces, acá yo ya digo que esto, o sea, si a menos b es igual a n por un número entero, entonces es divisible por n. O n es divisor de a menos b. Entonces, una cuestión equivalente
a que A y B sean congruentes módulo n, ¿no? A y B son congruentes módulo n, si tienen el mismo resto al dividirlos por n. Entonces yo ya puedo empezar a pensar de esa manera. Todos los números que van a estar dentro de... Que van a cumplir con esa propiedad, que van a ser congruentes módulo n, son los que tienen el mismo resto cuando lo divido por n. Por ejemplo, si yo digo, si n es igual a 5, ¿no? Y tengo el número 23, ¿no? Y 33, no, 38, ¿sí? Si yo a 23 lo divido por 5, ¿no? Me queda 5 por 4, 20, al 3 me sobran 3, ¿no? O sea que 23 es igual a 5 por 4 más 3, ¿sí? Y en el 38 lo divido por 5, sería 5 por 7, 35, al 38 me sobra 3, ¿no? O sea que 38 es igual a 5 por 7 más 3, ¿no? Si yo hago la diferencia entre 38 y 23, esto me da 15. 15 es divisible por 5, o sea, es igual a 5 por 3. Entonces son congruentes, o sea, 38 y 23 son congruentes, perdón, y 23 son congruentes, o sea, podríamos poner así, son congruentes módulo 5. Si yo elijo otro número, 41, por ejemplo, 41 lo divido por 5, ¿no? O sea que sería 5 por 8, 40, me sobra 1. Entonces veamos, 41 menos 23 son congruentes módulo n, o sea, son múltiplo de 5. ¿Cuánto me da esto? 7, 17, 18. 18 no es múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces, van a ser congruentes módulo n dos números que tengan que al dividirlos por n me den el mismo resto. ¿Sí? Entonces ahora sigamos. Bueno, ¿cómo encuentro una familia si yo tengo un número A? ¿No? ¿Cómo encuentro otro número B? ¿No? O sea, ¿cómo encuentro todos los números B posibles? Es decir, una familia de números que sean congruentes módulo n con A, ¿no? Habíamos dicho que la definición era que A menos B es congruente, o sea que A y B son congruentes, ¿no? Perdón, acá. A es congruente con B módulo n, módulo n, si n divide A menos B, ¿no? O sea que n tiene que ser igual, o sea, A menos B tiene que ser igual a n por un número k, y k es un número entero. ¿Sí? O sea, para que n divida A menos B tiene que ser igual a n por un número entero. Entonces, ¿cómo encuentro toda esa familia de números B que son congruentes módulo n con A? Y bueno, hacemos el despeje. A va a ser igual a B más n por k, números enteros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el 7, ¿no? Y quiero ver los números B que son congruentes módulo 5 con el 7, entonces tendría, por ejemplo, o sea, el B va a pertenecer al siguiente conjunto. O sea, vamos a ponerlo por acá. Si tengo el 7, entonces
lo que hago, le sumo 5 por un número entero, o sea, 5 por 1, más 5 por 2, más 5 por 3, más 5 por 4, y también por números negativos. Entonces, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, el 12, ¿no? Más 7 más 5, más 5 sería 17, más 5, 22, más 5, 27, etcétera, etcétera. K sería 0, si K es 0, me da el mismo 7, pero si K es menos 1, ¿qué tengo? Tengo el 2, tendría el menos 3, ¿no? O sea, si K vale menos 2, menos 3, menos 8, y bueno, puntos suspensivos. Y bueno, estos habría infinitos números que cumplirían con esa condición, que son congruentes módulo 5 con 7. Entonces yo, ¿cómo encuentro toda una familia? Sumándole múltiplo de 5 y restándole múltiplos de 5. Esa sería una forma. Bueno, acá da ejemplo con congruencia módulo 7 y hace lo mismo, ¿no? Acá está la deducción de por qué, ¿no? Lo que vimos recién, cómo se obtiene toda la familia de números que son congruentes módulo n con esta formulita. Y bueno, si por ejemplo yo digo que el 11 quiero encontrar todos los números que son congruentes módulo 5, bueno, con el 25, por ejemplo, que está acá, o con el 11, con cualquiera de esos dos, ¿no? Voy sumando 7, voy restando 7. Por ejemplo, 11 más 7, 18, más 7, 25, más 7, 32, y después 11, menos 7, 4, menos 7, menos 3, menos 7, menos 10, etcétera, etcétera. La relación de congruencia módulo es una relación de equivalencia, o sea que cumple con la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Esto lo pueden encontrar en el libro de álgebra 1 de Rojo. A ver, lo buscamos acá en el Drive. Este es el librito, el primero que aparece, que dice álgebra 1 Armando Rojo. Y nos fijamos en la parte de relaciones de equivalencia. Acá, relaciones de equivalencia, página 77, bueno, de la 77 ahí en adelante. Acá está la 81, bueno, a partir de acá de la 77, relaciones de equivalencia, ¿no? 77, 78, 79, 80, acá habla de congruencia módulo, o sea que está por acá. Bueno, por último vamos con lo que son las clases de equivalencia, ¿no? Acá tenemos una definición, ¿sí? Tenemos un conjunto A no vacío y una relación moñito, ¿no? Es una relación de equivalencia. Vamos a llamar clase de equivalencia A perteneciente a, clase de equivalencia del elemento A perteneciente a al conjunto de los elementos que son del conjunto A, que son equivalentes a minúscula, ¿no? Estos serían símbolos, como para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la relación que estuvimos viendo recién, congruencia módulo, ¿sí? Y bueno, si yo digo los que son congruentes módulos con el 11, todos los números que son congruentes con el 11 módulo 7, ¿no? Nosotros habíamos visto recién la forma de generarlo, es decir, sumándole 7, restándole 7, ¿no? Entonces si yo tengo al 11, le sumo 7, 18, más 7, 25, más 7, 32, o restando 11 menos 7, 4, menos 7 menos 3, menos 7 menos 10, y etcétera, 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 ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, yo quiero ver todos los que son, todos los números A, que son congruente módulo con el, como vimos recién, con el 7 módulo 5, ¿sí?
Entonces, lo que voy a decir, bueno, los números esos estarían en este conjunto. O sea, si yo tengo el 7, le voy sumando 5, o sea, sería 12, más 5, 17, más 5, 22, etcétera. Y 7 menos 5, 2, menos 5, menos 3, menos 5, menos 8, etcétera, ¿no? O sea, acá tendría, bueno, infinitos elementos, ¿sí? que cumplirían con esto. Bueno, a esto lo vamos a llamar la clase de equivalencia del 7, por ejemplo, ¿no? O sea, para llamar a una clase de equivalencia de todos estos números que forman esa clase de equivalencia, yo elijo un representante, por ejemplo el 7, y lo puedo, y lo menciono así, ¿no? El 7 con una rayita arriba. Entonces, todos los números que tienen que son congruentes módulo con el 7, módulo 5, serían todos estos, ¿no? O sea, todos los que estarían dentro de la misma clase de equivalencia. Si yo tomo otro valor, por ejemplo, no sé, los que son A congruentes con el 8 módulo 5, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos el 8, vamos sumando 5, sería 8 más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23, puntos suspensivos, y si voy restando sería 8 menos 5, 3, menos 5, menos 2, menos 5, menos 7, ¿sí? Puntos suspensivos, y esta sería la clase de equivalencia del 8, o sea, todos los que son congruentes con el 8, módulo 5, por ejemplo. Si yo quiero también, por ejemplo, ver los números que son congruentes con el 2, módulo 5, ¿sí? Tendría, o sea, la clase del 2 sería, y bueno, ponemos el 2 por acá, y bueno, vamos a sumarle 5, o sea, tendría 7, 17, 22, puntos suspensivos para acá, y si yo le resto 5, tendría menos 3, menos 8, puntos suspensivos, y acá podemos ver que, por ejemplo, que la clase del 2 es igual a la clase del 8, tiene los mismos elementos, ¿no? O sea, en este caso decimos que la clase del 2 va a ser igual a la clase del 8. Entonces estamos hablando de la misma clase. Bueno, acá es donde empieza la cuestión. O sea, yo no voy a tener infinitas clases distintas o sea, que tengan los mismos elementos. Yo voy a elegir uno, perdón, no es con la del 8, es con la del 7. Voy a elegir a uno de todos para que sea el representante de esa clase. Y lo menciono una sola vez, y no hace falta que lo tenga que volver a mencionar de vuelta, ¿no? O sea, acá tengo la clase del 8, por ejemplo, elegí el 8, y bueno, acá tengo la clase del 7 y la clase del 2, que es la misma, bueno, elijo uno de los dos. ¿Cómo la voy a llamar? ¿La clase del 7 o la clase del 8? Ahora después vamos a ver qué es lo que conviene, ¿no? En función de lo que era la definición de congruencia módulo, ¿sí? Bueno, veamos, ¿qué es lo que sigue? Más o menos definimos lo que es una clase de equivalencia, y después me habla del teorema fundamental, de una propiedad fundamental de las clases de equivalencia. Dice, sea un conjunto no vacío, y moñito, una relación de equivalencia en A, sean A y B, pertenecientes a A, entonces, o la clase de A intersección la clase de B es igual a vacío, o la clase de A es igual a la clase de B. Y esto me resulta parecido, no es parecido, es igual, es la misma, y es más, y está de lleno que la unión de todas las clases de equivalencia me tiene que dar el conjunto A, ¿no?
o sea, que es equivalente al concepto de partición. ¿Sí? Bueno, esto significa que dar una relación de equivalencia en un conjunto A es equivalente a dar una partición de dicho conjunto. O sea que todas las clases de equivalencia van a ser distintas, o sea, van a tener elementos distintos. La intersección entre las clases de equivalencia va a ser vacío, y la unión de todas las clases de equivalencia va a ser el conjunto A. A ese conjunto se lo llama conjunto de cociente, y se lo expresa con esta, así, con el conjunto A como una barra de división, y abajo el nombre de la relación, que para hablar nosotros de relación de equivalencia en forma general usamos el moñito este, pero en realidad se usa la clase de equivalencia con la que estamos trabajando. En este caso, si es congruencia módulo, usamos las 3 rayitas. Y bueno, y el conjunto se expresa así, ¿no? O sea, sería el conjunto cociente de la relación A, de la relación esta, serían todos los representantes a sub 1, a sub 2. La diferencia entre la partición es que a sub 1, a sub 2, a sub 3 son conjuntos, ¿no? Y la unión de todos esos conjuntos es el conjunto A, y la intersección de esos conjuntos distintos tiene que ser vacío. En el caso de las clases de equivalencia, estos a sub 1, a sub 2 son elementos del conjunto cociente. Y bueno, y vamos a ver algunas cuestiones. Habla de algunas propiedades. Dice, para cualquier A perteneciente o sea, A minúscula perteneciente al conjunto A, se verifica que la clase de equivalencia de A es distinta de vacía. Bueno, nosotros vimos algunos ejemplos, todos tienen elementos. Y si hay un elemento B que pertenece a la clase de equivalencia de A, entonces la clase de equivalencia de B es igual a la clase de equivalencia de A. Es lo que vimos recién, ¿no? O sea, el 2 pertenece a la clase de equivalencia del 7, entonces la clase de equivalencia del 2 va a ser igual a la clase de equivalencia del 7. En la clase de equivalencia del 8 no tengo ningún elemento parecido, entonces no son iguales, son distintas. Otra propiedad que vendría a complementar es que si la intersección entre dos clases de equivalencia es distinta de vacío, entonces son iguales, los dos conjuntos son iguales. Y bueno, y si es vacío, la intersección es vacío, entonces A no está relacionado con B. O sea, son clases de equivalencia distintas. Por ejemplo, 2 y 7 son congruentes módulo 5, 2 y 17 son congruentes módulo 5, menos 8 y 22 son congruentes módulo 5, pero si yo tomo menos 8 y menos 7 no son congruentes módulo 5 porque pertenecen a clases de equivalencia distinta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo generar clases de equivalencia distintas? Bueno, a ver, nosotros vimos, por ejemplo, si partimos del 7, por ejemplo, ¿no? O sea, la clase de equivalencia del 7 habíamos dicho que eran, ¿no? 7, 12, 17, 22, puntos suspensivos, ¿no? Y para atrás teníamos 2, menos 3, puntos suspensivos, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer una clase de equivalencia distinta, y bueno, nosotros estamos hablando de A, B, congruencia módulo 5, ¿no? Bueno, una forma sería, por ejemplo, si tengo la del 7, le sumo 1, ¿no? Tendría la del 8. Entonces, bueno, el 8 tendría, ¿cuáles son los números que son congruentes con el 8? Bueno, le sumamos 5, sería 13, 18, 23, puntos suspensivos, y para atrás tendríamos 3, menos 2, ¿no? Puntos suspensivos. Entonces, bueno, hacemos otra.
la del 9, por ejemplo, ¿no? Entonces tomamos al 9 como representante, y entonces le vamos sumando 5. 14, 19, 24, puntos suspensivos, y para atrás tendríamos 4, menos 1, puntos suspensivos. Si yo digo, ahora la clase, fíjense que por ahora no vamos teniendo ningún elemento en común. La clase de equivalencia del 10, ¿cómo sería? Si tomo el 10 como representante, entonces sería 15, 20, 20, 25, puntos suspensivos, y para atrás tendremos 5, 0, bueno, menos 5, bueno, puntos suspensivos. ¿Sí? Y después tendríamos la clase de equivalencia del 11, por ejemplo, ¿no? Bueno, la del 11, fíjense en que hasta ahora no se va repitiendo ninguno, ¿no? Y además, fíjense, el 8 no está en la del 7, ni tampoco está en la del 9, ni tampoco está en la del 10, y bueno, en la del 11, veamos, sería 16 para acá, 21, 26, y bueno, puntos suspensivos, y para acá tendríamos 6, 1, puntos suspensivos, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, seguimos sumando 1, ¿cuál tendríamos? La clase de equivalencia del 12, pero ya acá tengo la del... El 12 ya está acá. Entonces, sé que la clase de equivalencia del 12 va a ser igual que la del 7. Si yo hago 1 menos que la del 7, la clase de equivalencia del 6 está en el 11. El 6 está en el 11, tampoco, entonces ya está. Tenemos todas las clases de equivalencia. En la congruencia módulo, con un número finito, se puede ver, ¿no? Son 5 clases de equivalencia. Ya me da a entender cuántas clases de equivalencia depende del módulo que uno elija, del módulo n que uno elija. Hay otras que tienen infinitas clases de equivalencia, esto no lo podemos hacer. Pero también, por ejemplo, otra forma, y por ahí lo que me parece más correcto para elegir a los representantes de cada una de estas clases de equivalencia, es si nosotros habíamos dicho que decir que A y B eran congruentes módulo n, ¿no? O sea, dos elementos A y B son congruentes módulo n, era equivalente a decir que tenían el mismo resto. Entonces uno podría decir, lo más lógico es representarlos con el número del resto que tienen al ser divididos por n. Y si yo digo divido por 5, ¿cuáles son los posibles restos? Bueno, o sea, los posibles restos serían 0, 1, 2, 3 y 4. Y punto. O sea, serían esos 5. Que bueno, coincide con la cantidad 5 que nosotros habíamos encontrado. Entonces veamos, ¿dónde están estos números? Acá está el 2, entonces este lo podríamos llamar la clase de equivalencia del 2. Este tiene el 3, este lo podríamos llamar la clase de equivalencia del 3. Acá tenemos el 4, ¿no? Este sería la clase de equivalencia del 4. Acá tenemos el 0, este sería la clase de equivalencia del 0. Y acá tenemos el 1, entonces este sería la clase de equivalencia del 1. Y por lo general, cuando hablamos de congruencia módulo, las distintas clases de equivalencias que pueden surgir serían 0, 1, ¿no? Puntos suspensivos, hasta n-1. ¿No? O sea, si yo tengo módulo 20, las distintas clases de equivalencias, uno podría elegir los representantes del 0 al 19. ¿Sí? Eso como para ayudarlos. Y por último, bueno, algunos ejemplos de relaciones de equivalencia, ¿no? Nosotros habíamos visto algunos acá en el práctico este. ¿No? Bueno, la igualdad entre números podría ser, si bien, o sea, los podemos tomar como pares ordenados, son iguales, ¿no? Los pares, no sé, pueden ser números naturales, A y A, por ejemplo,
pero también podría ser los que son iguales A con B más 1, por ejemplo, ¿no? O podríamos tomar pares de ese tipo, o A con B más 2, etcétera, ¿no? Pero por ahí más sencillo, podríamos mencionar, o sea, lo que dije recién podrían ser las distintas particiones, ¿no? Por ejemplo, igualdad entre conjuntos, ¿no? Por ahí es más fácil. Yo digo, tengo el conjunto A, todos los conjuntos que pertenecen, o sea, que son iguales al conjunto A, pertenecerían a la misma clase de A, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A sub 1, A sub 2, ¿no? El conjunto A también, ¿no? Etcétera. Tendríamos el conjunto B, toda la clase serían todos los conjuntos que son iguales al conjunto B. Después, la congruencia de figuras, por ejemplo, ¿no? Podríamos tomar figuras generales o figuras específicas, congruencia de triángulos, ¿no? O sea, tengo el triángulo ABC, bueno, todas las clases de equivalencia serían todos los que son iguales a ese triángulo ABC, ¿no? Pues, o sea, lo podríamos llamar el triángulo T1, por ejemplo, ¿no? O sea, la clase serían todos los triángulos que son iguales a ese triángulo, que son congruentes, ¿no? Otra clase serían todos los que son congruentes a el otro triángulo, y así, ¿no? La semejanza de triángulo, por ejemplo, también es una relación de equivalencia. Si yo tengo el triángulo que tiene los ángulos alfa, beta y gamma, ¿no? Todos los triángulos que tengan los mismos ángulos, alfa, beta y gamma, van a ser semejantes. Entonces podríamos tomar un representante, el triángulo T1, ¿no? Y todos los que sean semejantes a ese triángulo estarían en la misma clase de equivalencia. Por ejemplo, el paralelismo entre rectas, si yo tengo una recta R, bueno, todas las rectas que son paralelas a R estarían en la misma clase, ¿no? La clase de R. Y bueno, y si tengo rectas que no son paralelas a R, pero por ejemplo una recta S que no es paralela a R, pero todas las rectas que son paralelas a S formarían la clase de equivalencia de S. También tendríamos, por ejemplo, las fracciones equivalentes. Un medio, o sea, la clase de equivalencia de un medio sería, por ejemplo, bueno, un medio, tendríamos 2/4, 3/6, ¿no? Etcétera. Y también, bueno, la clase de equivalencia de 3/4, ¿no? Todos los que son equivalentes con 3/4, tenemos, bueno, 3/4, 6/8, etcétera, ¿no? Acá habría infinitas clases, pero con más o menos darle idea de lo que son está bien. Otro ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ahí es un tema que no conocen tantos, pero si tengo vectores, ¿no? Un vector es un segmento orientado que tiene un módulo, o sea, si este es el vector B, va a tener un módulo, o sea, una longitud, ¿no? Que es la longitud, va a tener una dirección, que es la recta sobre la que está ubicada el módulo, o sea, todas las rectas paralelas tienen la misma dirección, ¿no? O sea, tiene una dirección y un sentido, ¿no? Y bueno, y todos los vectores que tienen la misma longitud, o sea, el mismo módulo, dirección y sentido, se los llama equipolentes. Es la relación de equipolencia, también es una relación de equivalencia. Bueno, el vector B sería el representante de todos los vectores que son equipolentes, por ejemplo, B sub 1, B sub 2, podríamos poner, ¿no? Etcétera. Y si yo tengo otro vector que no es, que supongamos puede ser paralelo a este, pero que tiene la misma dirección, mismo sentido, pero distinto módulo, ya sería otra clase de equivalencia. Si tiene el mismo módulo, pero tiene otra dirección y otro sentido, ya sería otra clase de equivalencia, ¿sí? También se dice que hay triángulos equivalentes.
o en general se habla de figuras equivalentes cuando tienen el mismo área. Por ejemplo, si yo tengo una misma base, ¿no? La base es B, y tengo una altura H, ¿no? Si yo trazo una paralela por acá, a la base B, y conservo esta misma base, y armo otro triángulo con la misma altura, va a tener el mismo área. No, bueno, todos los triángulos serían los que formarían la clase de equivalencia, serían los que están que tienen una misma área. Si tiene otra área, bueno, formaríamos otra clase de equivalencia con ese otro triángulo, y ahí dentro de esa clase estarían todos los triángulos que tienen misma área que el otro triángulo. Bueno, hay muchísimas clases de equivalencia. Por ahí buscando en internet, busquen algún ejemplo. Si tienen duda, me pregunta, no hay problema. Espero que el video este les sirva y les sea de más utilidad. Cualquier cosa, me preguntan en la clase.